En nuestro valle. Allí se construyó la primera iglesia y reunía completamente a los aborígenes para darles y llevarlos y convertirlos al cristianismo, y luego eran sometidos para los trabajos y las encomiendas en los primeros encomenderos que se llegaron al valle, que fue el capitán Osorio. Por eso nosotros tenemos el nombre de Osorio, porque allí llegó ese encomendero y luego los padres franciscanos que se encargaron del adoctrinamiento de nuestros aborígenes. Cuando yo les hablaba al inicio sobre los mitos que uno recoge en la historia, yo comencé a entender el por qué la gente no subía a un cerro que se llama el Cobre. Y yo me preguntaba, ¿por qué la gente tiene miedo de ir a ese Cobre? Y entonces comencé a hablar con los viejos y nos dicen, yo les voy a contar el cuento y yo se lo voy a repetir a ustedes, que lo tengo aquí escrito, para saber cómo ese cerro guardaba la memoria de los dioses de nuestros hermanos antepasados aborígenes venegadas. Y dice así: cuentan los ancianos de mi aldea que al valle de los Venegaras, como de costumbre, la neblina lo visita muy temprano, hasta que la luz matinal va iluminando poco a poco la cúspide sagrada de aquella imponente montaña, donde está la morada de los dioses, lugar venerado desde siempre por los indígenas venegaras. Como fuerte muralla, el agreste y majestuoso cerro El Cobre se dibuja ante los ojos atónitos de la aldea, que cree en la montaña como poseedora de genios que engendra truenos, relámpagos, rayos y castiga con la muerte a quien profana su santo lugar. Mortiño y Surure, dos jóvenes de la aldea, según el relato de los antiguos, se dispusieron a desobedecer la tradición y decidieron escalar las altas cumbres para descubrir el origen de los misterios que los ancianos contaban en las tardes de tertulia a los chiquillos de la ranchería. Esperando la madrugada, cuando todos dormitaban para emprender tan gigantesca visión, desayunaron y fueron recogiendo silenciosamente algunas cosas y llenaron una mochila con algunos alimentos para el viaje. El camino era largo y penoso. Su travesía, el frío cordillerano helaba sus cuerpos. Como su andar era a pie limpio, se detenían a cada rato para recoger vinagrera y hierba silvestre que al chuparla es capaz de calmar la sed. Entre el pastizal buscaban los chirlos, pequeña fresa que crece en medio del pasto del páramo, muy sabrosa al paladar. Fueron caminando, haciendo camino por entre morros y pequeños arbustos propios de la zona, hasta que poco a poco iba desapareciendo la vegetación. ¿Faltará poco para llegar al corazón de la montaña donde está el refugio de los dioses?, preguntaba Mortiño. No sé, pero estoy sintiendo mucho miedo, respondió Surure. El camino se hacía cada vez más peligroso y escarpado. La neblina no le permitía ver más allá de 1 metro. El chubasco y el viento penetraban como espinas en los huesos y se acordaron de los sabios consejos del abuelo y quisieron regresar. Pero el camino había desaparecido a sus espaldas y de pronto un trueno ensordecedor los hace caer en tierra. Se dan cuenta que el agua del naciente tornábase encrespada y enturbiada. El padre Sue se cubrió de espesas nubes. Cayeron enormes gotas de agua acompañadas de relámpagos y truenos, y en un instante la madre tierra se abrió, llevándose consigo a Mortiño y a Surure por haber retado la decisión de los dioses. Castañeto, un miembro de la tribu que los vio partir y fue testigo de la tormenta que azotaba la montaña, corrió a participar a los ancianos de la aldea
el destino de Portillo y Surure. Se reunieron de inmediato, levantaron altares, sacrificaron sus vírgenes doncellas, ofrendaron alabanzas y oraciones, pidieron perdón a sus dioses y quirios de la montaña, y desde ese día juraron que ningún descendiente de los Venegaras profanaría jamás su santa morada. Es parte del mito que nosotros recogimos allí. Pero lo importante es que, siguiendo la investigación, nos fuimos encontrando cómo se fueron estableciendo apellidos que luego se intercambiaban en el valle: Moras, Morenos, Aldanas, Contreras, Avendaños, Arellanos. Unos que venían de la región de Mérida, como Arellanos o Gentes. Otros que venían de la hermana República de Colombia, como Aldanas, Cáceres, que se fueron estableciendo en el valle. Y luego es importante ver cómo las familias se fueron organizando en torno a familias de Venegaras se casaban con las de Sabana Grande con Llano Largo, y entonces se repiten los apellidos. En Llano Largo tenemos Omaña, Aldanas; en Sabana Grande, Aldana, Omañas, y así sucesivamente. O sea, como es una endogamia familiar. Y inclusive todavía a estas alturas, a pesar de que por ahí pasó la carretera trasandina a partir de 1925, eran muy pocos los que se casaban con la gente que venía en el trazado de la carretera trasandina, y se mantenían prácticamente los mismos matrimonios. Se casaban primos hermanos con primos hermanos, primos segundos o primos terceros. Eso es algo que uno logra saber y establecer en el valle. También muy poca gente era de grueso dinero, aunque la tierra se repartía en la familia Salas, en la parte que corresponde a Venegara, y la familia Méndez, la parte que corresponde a Sabana Grande y a Llano Largo. Entonces encontramos a Zacarías Méndez Zambrano, que era el médico, era a su vez el profesor, y era prácticamente el que guiaba y conducía como líder a toda esa comunidad. Lo mismo lo hacía Vicente Herrera en la parte que correspondía a Sabana Grande. Y cuando uno hace todo el estudio del repartimiento de tierras, prácticamente 4 o 5 personas eran las encargadas de tener la mayoría de las tierras. Eran las únicas tierras propias del municipio, que es, de eso les hablará seguramente la profesora Yariesa, allí en el valle. Qué interesante es ver cómo quien dirigía la parte y la vida económica de la aldea eran los curas, especialmente la Iglesia Matriz del Espíritu Santo de la Grita. Monseñor Jáuregui se encargaba de otorgar préstamos a través de a lo que se llaman las obras pías. Entonces le prestaban, porque la cofradía del Santo Cristo, la cofradía de las ánimas, la cofradía de X o Y Santo. Y encontramos algo muy importante: se le debían 6.000 bolívares a la cofradía de las ánimas. Y Monseñor Jáuregui tranquilamente hace lo siguiente, porque no podía morirse el dueño, aquel que le había dicho el préstamo, que era Francisco Antonio Méndez. Y entonces le dicen: para que te ganes el cielo y no vayas a la última página del infierno, usted tiene que cancelar lo que el producto de la cofradía. Y tuvo que dar 3 fincas, 3 casas, las tierras que estaban en producción, más unas cuantas mulas y unas cuantas vacas, para poder ir y gozar de los santos cielos. Mientras Monseñor Jáuregui se quedaban con las 3 fincas, las 3 casas, los cochinos, las vacas, las chivas, y cuando tuvieran la producción allí. Entonces uno allí se da cuenta de tantas cosas, como influía de una u otra forma el préstamo que realizaban los sacerdotes a través de los santos, pero que la iglesia iba quedándose con una gran cantidad de terrenos de nuestro valle. En otras palabras, mi bisabuelo perdió 3 fincas, 3 casas, y me dejó a mí sin los chivos, sin los caballos y sin nada. Bueno, eso es más o menos lo que recoge este libro, de que es la historia muy bonita, que ahora estoy haciendo la segunda parte. Estoy organizando todas las familias,
las familias de Venegana, las familias de Sabana Grande, las familias de Llano Largo. Estoy tratando de hacer el árbol genealógico de toda la aldea y trabajar en función de las tierras y todo cuanto tenemos. Gracias.